Bueno, pues no podemos comenzar el año sin hablar de cómo están empezando los mercados, de cuáles son las noticias que estamos pendientes en esta semana, una semana políticamente pues muy intensa, es la verdad, en Estados Unidos, y una semana en la que estamos hablando también hasta de empleos, entre otros datos económicos importantísimos que vamos a cubrir con José Luis de Haro en esta primera entrevista, en este primer lunes de 2021. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? De momento, Gaby, comenzando el año de forma intensa, como bien indicabas, no solo desde el plano político, hemos tenido un fin de semana marcado por múltiples referencias en Washington que seguramente se dejarán notar en los mercados de alguna forma, bien sea implícita o explícitamente, sobre todo con las miras puestas en esa segunda vuelta en Georgia durante la jornada del martes. Esto va a ser crucial y podría brindar volatilidad en los próximos días a Wall Street, dado que vamos a determinar si realmente los republicanos o los demócratas acabarán en control de la Cámara Alta del Senado, y esto puede tener implicaciones para esa agenda económica del presidente electo Joe Biden. Pero sobre todo también vamos a tener muchísimas referencias macroeconómicas. Terminábamos 2020 con la activación de ese paquete de alivio adicional, casi 900.000 millones de dólares. En un principio, este paquete y su impacto se va a dejar notar especialmente en el primer trimestre de este año. Las mesas de inversión han mejorado, de hecho, sus perspectivas de crecimiento en alrededor de 2 puntos porcentuales, pero sobre todo esta semana nos va a servir para tomar el pulso cómo dejábamos 2020, especialmente dentro del mercado laboral. También vamos a tener datos de balanza comercial y también de actividad manufacturera y actividad de servicios que determinarán si realmente esa recuperación va a seguir cogiendo fuelle o, sin embargo, como ya veíamos en algunos momentos del año pasado, ha perdido algo de impulso y estaría experimentando señales de fatiga. De hecho, parte del dato de empleo que mucha gente se está tratando de fijar para el próximo viernes es cuánto se está debilitando el mercado laboral. Obviamente aquí hay que tomar en cuenta dos cosas, que José Luis y una servidora hablamos del escenario inmediato y tienes el escenario de las vacunas, que es un escenario de mediano a más largo plazo donde hay mucho mayor optimismo. Pero la debilidad del mercado laboral que se espera, entiendo yo, sea la que no se ha visto desde el mes de mayo. Vamos hablando de mayo, José Luis. Así es, Gaby. De hecho, las perspectivas que barajan en algunas mesas de inversión hablan de la creación de tan solo entre 50.000 y 75.000 empleos en el mes de diciembre, mucho menos de lo que hemos visto a lo largo de 2020 tras el impacto que vimos en el mes de abril al hilo de los confinamientos. Y es que tenemos que tener en cuenta que la segunda e incluso lo que llaman ya tercera ola de infecciones, las restricciones que han impuesto múltiples gobiernos estatales, también gobiernos locales, siguen haciendo mella dentro del mercado laboral. Y esto es importante porque a medida que vayamos entrando en 2021 vamos a ver cómo los números, seguramente las cifras macroeconómicas, van a indicar una mejora en la economía estadounidense, pero sin embargo no van a reflejar completamente cuál es el escenario que está viviendo la economía real, la economía de la calle. Tenemos que tener en cuenta que aunque la actividad siga creciendo, aunque veamos expansión dentro de la actividad manufacturera, de la actividad de servicios, hay que tener en cuenta que muchísimas pequeñas y medianas empresas han echado el cierre para siempre, que están luchando por subsistir, y todo esto se va a dejar notar dentro del mercado laboral, que va a ser realmente uno de los últimos factores en terminar una recuperación total, mientras que los economistas apuntan a que el PIB, la economía, podría recuperar los niveles pre-COVID a partir de la segunda mitad de este año, precisamente debido a esa distribución de la vacuna. Es cierto que el mercado laboral no va a volver a recuperar ese pleno empleo que veíamos en febrero del año pasado, por lo menos hasta 2022, si no bien incluso hay quien dice que 2023, porque precisamente una vez que veamos cómo ese mercado laboral se estabiliza, realmente el conseguir ese pleno empleo va a ser lo más difícil de todo el proceso de recuperación, como ya vimos incluso durante la pasada crisis financiera de 2008.
Por supuesto. Quiero llamar tu atención ahora que estás hablando de las vacunas, porque hay dos noticias, pero hay una en particular que me interesaría tu opinión. En el Reino Unido, ya saben ustedes que fue el primero en aprobar y en aplicar la vacuna de Pfizer, y ahora también es el primero también que aprobó la de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, y ya tenemos un primer vacunado con esta vacuna que en particular es la esperanza, se entiende, para el mundo emergente, en desarrollo, porque es más barata, de $3 a $5 su costo, versus más de 20 que cuesta la de Moderna o la de Pfizer. Pero en las últimas horas ha habido una noticia en relación con la restricción de las exportaciones que se están anunciando de esta vacuna desde India. La prioridad es para India su gente, pero esto no generaría mayor interés, José Luis, si no recordáramos que India, igual que China, es uno de los grandes epicentros de exportación de medicamentos. Se entiende que México y Argentina van a estar produciendo y suministrando a la región también. Pero ¿ves tú en esto una primera señal de restricción que va a generar reacciones globales por esa medida? Básicamente puede ser un síntoma, Gaby, de lo que hemos visto a lo largo de la pandemia, y lo vimos inicialmente con la distribución de material médico y todos los problemas que contrajo debido a los países que realmente fabrican y producen ese material médico y los países que lo compran. Y en determinadas situaciones esto puede llegar a fomentar situaciones como las que estamos viendo. Se ha hablado mucho del nacionalismo de salud, también del nacionalismo que podrían generar esas vacunas, y precisamente ese anuncio por parte del gobierno de la India es un síntoma de algo que podría retrasar la distribución de la vacuna a nivel mundial, y especialmente para los países y mercados que más lo necesitan, dado que, como has mencionado, los países avanzados, las grandes economías avanzadas, básicamente van a depender de esas vacunas de Pfizer, de Moderna, que son más caras y que incluso en el caso de Pfizer también requieren una cadena de frío mucho más complicada, que también dificultan su distribución. Pero, sin embargo, es cierto que toda esta situación pone de manifiesto precisamente otros problemas derivados de la globalización, y eso podría jugar en detrimento de la recuperación económica mundial. Pues ya que estoy en el tema del Reino Unido con esta vacuna, pues hay que decir que no, es muy importante que ya se generó y se activó esta nueva relación, los términos de la nueva relación del Reino Unido con la Unión Europea, pero quizá ha quedado tan eclipsado pese a que es el país en donde se está vacunando a la gente más rápido ahorita, o primero, mejor dicho, pues es también el país en donde pareciera que no se va a poder evitar que se aprieten todavía más las restricciones, José Luis. Así es, estamos viendo cómo esa nueva forma de COVID-19 más contagiosa sigue expandiéndose por Reino Unido, y esto lo que hace es el provocar unas restricciones aún mayores que justo coinciden precisamente con ese divorcio ya oficialmente de la Unión Europea, la entrada en vigor de las nuevas condiciones comerciales, y todo ello lo que puede hacer es dejarse notar especialmente en el crecimiento para Reino Unido en el primer trimestre de este año. Va a ser interesante también a partir de ahora, no solo desde el punto de vista de la pandemia, sino también desde el punto de vista comercial y de las relaciones económicas, cómo va a seguir impulsando Reino Unido esas relaciones, no con la Unión Europea, sino con el resto de países, una vez ya que se ha completado ese divorcio y ese Brexit por parte de Londres. Oye, no me quiero ir ya sin preguntarte cómo estás viendo esto de deslistar a las empresas chinas, tres de telecomunicaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York en los siguientes días, ¿eh? Y ya estamos pensando quiénes van a ser las siguientes compañías chinas que esté apuntando, pues, el regulador estadounidense, el gobierno estadounidense y esta administración de Trump en particular. Así es, esto es una noticia muy interesante. También es muy interesante cómo la New York Stock Exchange está siguiendo lo decretado por esa orden ejecutiva rubricada por Donald Trump
el pasado mes de noviembre. Y sobre todo también recordar que la New York Stock Exchange es parte de Intercontinental Exchange, cuyo fundador está casado con precisamente la nominada o la senadora republicana en Georgia, que está buscando esa segunda vuelta. Pero dejando el tema político a un lado, es cierto que esta situación que se está generando con las compañías cotizadas en China, en este caso se alega motivos de seguridad nacional, pero también tenemos que tener en cuenta que el propio Congreso y Senado aprobaban un proyecto de ley en el que se obligaría también a expulsar a las compañías chinas en los próximos 2 años si no cumplen con las condiciones de auditoría que se les exige a todas el resto de compañías estadounidenses que cotizan en bolsa. Esto es importante porque hemos visto cómo durante los últimos años tanto el Nasdaq como la New York Stock Exchange han visto florecer el número de compañías chinas que han comenzado a cotizar en Estados Unidos para recaudar capital, pero sin embargo es cierto que en algunas ocasiones las auditorías, las cifras presentadas por estas compañías han generado dudas y de hecho el año pasado veíamos como Luckin Coffee, el Starbucks chino, finalmente también era expulsado del Nasdaq precisamente por haber manipulado sus cifras. Con lo cual esto va a ser muy, muy interesante, sobre todo a medio plazo, Gaby, a la hora de determinar si Nueva York, si Wall Street, si la New York Stock Exchange y el Nasdaq van a seguir siendo la plaza bursátil para salir a bolsa del mundo, o si realmente todas estas condiciones van a hacer que las miras comiencen a virar ahora mismo a Asia, y veremos a ver también cuáles son las próximas compañías afectadas por todo este tipo de decisiones. Exactamente. Kelly Loeffler, si es que pronuncio bien el apellido de esta senadora que está buscando su reelección, es de la que está hablando José Luis de Haro con el regulador, el presidente de la bolsa, ¿no? Exactamente. Su marido es el dueño de Intercontinental Exchange, que es la matriz que compró la New York Stock Exchange, con lo cual básicamente, y además es una pareja que siempre ha estado muy, muy allegada a la administración Trump. Exactamente. José Luis, te mandamos un abrazo, a ver si te vemos el viernes después de que salga el informe de empleos. Por lo pronto, ten una excelente semana. Buen año. Lo mismo, Gaby.